El gobierno por decreto cambió la reglamentación antitabaco y esto desató una ola de críticas en todo el país, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones científicas, parte del sistema político. Por eso va a ser un gusto en la Red 21 conversar con Gustavo Soñora. Es abogado, es director en América Latina para el Departamento de Control de Tabaco de la Unión Internacional contra la tuberculosis y las enfermedades respiratorias. Bienvenido, Gustavo, y una primera reflexión sobre esta decisión que tomó el Poder Ejecutivo y que con el paso de los días demuestra que está quedando firme, que queda firme su decisión. Buen día, Ana. Muchas gracias por la invitación. Y como dices, el paso de las horas también nos está dando un poquito más de la posibilidad de reflexionar con más profundidad, porque cuando tomamos noticia de este decreto un poco quedamos impactados porque no entendíamos primero la justificación técnica, ¿no? Para modificar un decreto. Y sí, como tú dices, aparentemente esto va a quedar firme, pero siempre tenemos la esperanza que el gobierno prevea, porque finalmente es un decreto, se puede revocar con otro decreto, pero que tenga la oportunidad también de rever. Por eso la crítica tiene que ser constructiva para dar esa posibilidad también de que dé un paso atrás en esta medida que ha adoptado. Uh -huh. Este, Digo, para hacer un poco de historia, o sea, acá es una ley, ¿no? Es una ley que se aprobó en el 2019 que adoptó el empaquetado neutro. Esa ley fue reglamentada por el Ministerio, por el Poder Ejecutivo, pero tiene el membrete del Ministerio de Salud Pública, ese decreto reglamentario de la ley. Lo que hace este decreto ahora, que tiene el membrete del Ministerio de Industria, es cambiar el decreto reglamentario. Pero si de alguna manera nosotros vamos al texto de la ley, porque finalmente el decreto se subordina a la ley, digamos, tiene que ser instrumental de la ley, de alguna manera nosotros entendemos que también el decreto se aparta un poco de los conceptos o de los principios de la ley. Porque en definitiva la ley estableció el empaquetado neutro que dice que debe ser uniforme, que tiene que tener un estándar determinado, etcétera, y no agrega nada de comercio ilícito porque finalmente son materias diferentes. El comercio ilícito de tabaco del empaquetado neutro. Regulan cosas diferentes, están conectados porque todo es política de salud, pero no olvidemos que la rectoría de la política de control de tabaco es del Ministerio de Salud. Es la aplicación del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control de tabaco, así se llama, y por lo tanto un convenio marco auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, la rectoría, el liderazgo es del Ministerio de Salud. No obsta que hay otras agencias, otros ministerios que intervienen, como industria, como economía, como agricultura, como medio ambiente, siempre bajo en la coordinación, podríamos decir, del Ministerio de Salud, porque si entonces cualquier ministerio va a poder modificar la normativa de control de tabaco, realmente va a quedar una cosa súper inconsistente que no va a ser aplicable. Uh -huh. ¿Qué es lo que plantea en el mundo los convenios marco respecto, por ejemplo, al comercio ilícito, a la competencia que representa el contrabando? El único, hasta ahora, convenio internacional vinculante que existe en materia de salud, el único es en control de tabaco. La Organización Mundial de la Salud por el año 2000, o por ahí creo que fue alrededor, como terminando el siglo XX, quiso dar una respuesta global, coordinada, de todos los países contra la epidemia de tabaquismo, porque así se le llama, epidemia de tabaquismo. Entonces es el único tratado que tenemos. Por eso también de alguna manera cuando a veces nos comparan con otras sustancias, etcétera, pero no tienen las otras sustancias, obviamente tienen que tener un abordaje de salud, pero acá lo que tenemos es un tratado internacional vinculante. Por ejemplo, ¿qué otro tratado conocemos? La Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional vinculante. La Convención para erradicar todas las formas de violencia contra la mujer es un tratado vinculante que cuando un país lo ratifica debe luego adoptar su legislación para que quede alineada con el tratado, hacer como un match, digamos, ¿no? Entonces, convenio marco. El primer protocolo, luego el convenio marco podríamos decir que tiene como un hijito, ¿no? Que es o como un tronco que le sale una ramita, que es un protocolo. Y el protocolo, el primer protocolo es de comercio ilícito. O sea, es tan importante el tema de comercio ilícito que los países resolvieron hacer un protocolo, porque el comercio ilícito es internacional. O sea, vamos a suponer que Uruguay
piense que modificando estos artículos del decreto de empaquetado neutro va a combatir el comercio ilícito. Sería realmente muy fácil si esto fuese así. El comercio ilícito es complejísimo, es internacional, hay grupos armados que trabajan para esto, requiere de fiscalización, recursos humanos, tiene que ver con las penalidades y por ahí hay penas bajas, es más atractivo hacer comercio ilícito de cigarrillos que de otra droga. Entonces, es decir, es complejísimo el abordaje. Entonces, por eso hay una mesa, existía una mesa trabajando a ver cómo se tenía que implementar esto. Pero bueno, entonces eso para dar respuesta, digamos, hay una respuesta. Uruguay ratificó el protocolo, aparte, Uruguay es parte del protocolo, o sea, lo ratificó, en eso es muy bueno. Pero también lo ratificó Brasil y hace unos meses lo ratificó Paraguay. Y el comercio ilícito es básicamente también un tema regional, de entre Paraguay, Brasil, Uruguay, etcétera. O sea, ahí circula la mercadería, porque el comercio ilícito finalmente es una agresión a la renta pública, es decir, es un producto que entra sin pagar el impuesto que debe pagar. El empaquetado neutro es para otro tema, es para disminuir el atractivo del producto de tabaco, que los jóvenes no, desalentar el inicio de los jóvenes en el consumo, tiene otro objetivo, más acotado a la salud. El comercio ilícito, por supuesto que afecta, pero es decir, pero no podemos pensar que se va a solucionar cambiando estos artículos de caja blanda o no y dejando poner la marca en el interior. No se soluciona así. Tú sos parte de una organización internacional. ¿Qué repercusión tuvo esta decisión que tomó el gobierno uruguayo? Sí, mira, nosotros nos estamos comenzando recién a tener reuniones porque esto fue, si mal no recuerdo, alrededor de miércoles o jueves de la semana pasada. Entonces, primero estamos sosteniendo como evaluaciones entre los grupos nacionales, también estamos manteniendo, digamos, reuniones con los grupos internacionales, porque ¿qué pasa? Uruguay es un modelo de control de tabaco y yo hace tiempo como que no trabajo directamente aquí en Uruguay, pero siempre obviamente como uruguayo para mí es de mucho orgullo señalar el modelo de Uruguay, cómo se ha continuado y mejorado incluso en otros países, porque eso es lo bueno que tiene lo de la política de salud. Un país puede tomar un caso exitoso y adecuarlo y continuarlo y mejorarlo y así se va retroalimentando. Pero ahora ese modelo, es decir, yendo un poquito para atrás, cuando Philip Morris demanda a Uruguay, lo demanda para pegarle al modelo. Es decir, no es por la importancia económica del mercado uruguayo, que es realmente la nada para Philip Morris. Es decir, no incide, digamos, en su mercado. Pero sí al pegarle al modelo, yo le doy una señal a otros países que, en definitiva, miren cómo lo que le pasó a este país. Bueno, cuando Uruguay gana ese juicio, eso dio realmente como una gran fuerza. Ahora, en sentido contrario, si el modelo retrocede, también es un mensaje a nivel internacional. Por ejemplo, Costa Rica ahora en este momento está discutiendo el empaquetado neutro. Entonces también se puede usar, bueno, pero el medio Uruguay retrocedió, o Uruguay ahora va a permitir la marca o dos tipos de empaque o lo que sea. Entonces realmente debilita el mensaje y es estratégicamente utilizado por las tabacaleras. Yo creo que así como un modelo es bueno, también si yo el modelo cambia, también eso se puede usar como para replicar en el exterior a nivel comunicacional por parte de las tabacaleras. Ujú. ¿Los estados pueden hacer trazabilidad de tabaco como se plantea el decreto del Poder Ejecutivo? ¿Cuál es la Sí, experiencia? sí, los estados deben hacerlo, los estados deben hacerlos, no el fabricante, como dice el decreto. Porque la trazabilidad del producto, o sea, cuando te mencionaba el protocolo anteriormente de comercio ilícito, el corazón del protocolo, el núcleo, es el control de la cadena de suministro de tabaco. Así se llama, el control de la cadena de suministro, que empieza prácticamente desde que se compra la semilla hasta que el producto de tabaco, el paquete de cigarrillos llega al consumidor final. Toda esa cadena tiene que estar controlada o trazada, se tiene que trazar, donde tú sepas dónde se produjo, de qué año es, si digamos qué tránsito hizo, etcétera. Tratar de saber de dónde viene, bueno, si finalmente es importado, ¿no? En caso de que sea importado legalmente. Lo que busca el protocolo es fortalecer el mercado legal de cigarrillos. Eso es el espíritu, digamos. Combatir el comercio ilícito. Entonces, la trazabilidad, hay distintas formas de marca. Se le tiene que insertar una marca al paquete. ¿Viste cuando miramos el billete de Uruguay, que movemos así para ver Artigas? Que siempre hacemos eso, como que lo movemos.
es una forma de marca para evitar que se falsifique, por ejemplo, cuando decimos, qué cantidad de billetes de, no sé, de 500 pesos falsos. Y en alguna una forma que tenemos de ver que no es falso es mover si lo vemos Artigas, ¿no? Eso es un ejemplo que te puedo decir. En el paquete hay alguna forma, se puede poner un holograma, una marca de agua, etcétera. Hay distintas formas de trazabilidad. El Estado tiene que optar por una, pero es el Estado quien controla. No es, ¿por qué controla el Estado? Porque finalmente tiene que ver qué producción tiene una tabacalera para poder cobrarle los impuestos. O sea, es responsabilidad del Estado. Obviamente que se está precisamente trabajando en la implementación del protocolo. Brasil tiene un sistema de trazabilidad, pero por lo general es un sistema que se hace con una lectora de código de barra, con una lectora de marca de agua. No va en el interior tampoco, va afuera, porque en definitiva es una forma de que tienen rápida de poder ir midiendo si el producto es legal o no. Obviamente que también lo que dice el protocolo es que no se puede delegar en la industria tabacalera, ni pueden usarse las marcas de trazabilidad, que la industria tabacalera también tiene su sistema de marcas. Pero obviamente que la industria no puede ser quien se autocontrole, porque la industria es un contribuyente a la dirección de renta. Entonces tenemos que dejar que sea el Estado el que determine esto y que sea el Estado el que defina qué tipo de marcas va a utilizar en el empaque. Ujú. Es evidente como pregunta, es Mm. evidente que esta nueva formulación va a permitir que las tabacaleras vendan más cigarrillos en el Uruguay. Todo indicaría que sí. Mira, decir, vamos a pensar así, el empaquetado neutro tiene como objetivo desalentar el inicio de consumo en los jóvenes. ¿Por qué? El tabaco mata al 50 de la mitad hacia la tercera parte de los consumidores crónicos se mueren. Es así, eso es evidencia científica. Es decir, el nexo causal, quien empieza a consumir tabaco a lo largo de su vida, entre el 50% y la tercera parte de los consumidores crónicos mueren. Entonces piensa cualquier negocio que tus consumidores se mueran. Evidentemente que el negocio, además de lucrativo, te irías a la quiebra o a la bancarrota. Necesitan, obviamente, que retomar el círculo de consumidor joven que termine consumiendo, sea adicto a la nicotina y termine consumiendo en su vida adulta, ¿no? Porque es así, los consumidores adultos, el 80% iniciaron siendo jóvenes, siendo menores de 18 años. Entonces, este empaquetado neutro busca bajarle el atractivo al tabaco, al paquete, al empaque. Si el empaque se usa como medio de comunicación de la industria con su consumidor, eso es mercadotecnia, ¿no? O sea, entonces, claro, se piensa captar una nueva generación de jóvenes y que en definitiva aumente, por consecuencia, la prevalencia de consumo cuando ya llegan a la edad adulta. Entonces, como se dice, esto trata de favorecer el consumo o trata de favorecer un reclamo de la industria, que es lo que hemos escuchado en los medios, y hay que entender que lo que es bueno para la industria es malo para la salud. En contrapuesto, digamos, lo que es bueno para la salud es malo para la industria tabacalera. Eso es así. O sea, entonces, si hacemos una medida que favorece, digamos, el comercio, que favorece los intereses de la industria, como contrapartida estamos debilitando una política de salud. Esa ecuación es así, clarísima. Entonces, bueno, podemos esperar que sí, que exista un aumento en jóvenes y que en definitiva tengamos más personas adictas a la nicotina y que en definitiva continúen en su edad adulta. Una pena, porque en definitiva estas consecuencias a veces se ven en el corto y mediano plazo. Hay un antecedente y es la autorización de los vaporizadores electrónicos que también a nivel mundial, de la Organización Mundial de la Salud, han sido Ujú. denunciados como muy negativos para la Exacto. salud. Exacto, y es otro ejemplo que también sucedió en este gobierno. La organización para la cual yo trabajo, la Unión Internacional contra la Tuberculosis, tiene un documento de posición donde le pide a los países que aquellos que lo tengan prohibido mantengan la prohibición, basados en lo que se denomina el principio precautorio en materia de salud, que es que mientras no tenga una evidencia científica clara y incuestionable de que ese producto no genera un daño, hay que mantener la prohibición, porque si no, lo que está haciendo la industria, por supuesto, es ampliar lo que se denomina como el mercado de nicotina, es decir, darte la nicotina con el cigarro tradicional, darte la nicotina a través de un vaporizador o un cigarro electrónico, o darte la nicotina a través del tabaco calentado. O sea, tratar de ampliar como el rango de productos que ofrece. Entonces, cuando se aprobó ese decreto del tabaco calentado, estábamos en plena segunda ola de pandemia en Uruguay. Se discutía, se pensaba si los CTI iban a dar abasto con todo. Bueno,
En ese momento se innovó en materia de política de control de tabaco, autorizando el producto de tabaco calentado. Y la pregunta es, ¿para qué se innovó? Si en definitiva no hay consenso científico que ese producto tenga las características que la industria alega, que sea de menos riesgo, que sea una alternativa para dejar de fumar, que no está aprobado, al revés, se dice que no es una alternativa para dejar de fumar. Hay muchos usuarios duales que terminan usando los dos, el tabaco tradicional y el tabaco calentado. Entonces, ¿cuál era la necesidad de innovar en eso? Y sucedió algo parecido a lo de ahora. Se adoptó una medida por un decreto del Poder Ejecutivo sin consultar al Ministerio de Salud y a la Comisión Interinstitucional Asesora. Entonces, ¿para qué se tiene un órgano técnico en el Ministerio de Salud que lo integran distintas áreas de la academia uruguaya, la Facultad de Medicina, la sociedad civil, el gobierno? Es un espacio realmente que es un modelo, que ha subsistido en los distintos gobiernos como política pública. ¿Qué necesidad había de innovar en eso? Y eso también generó una reacción internacional. Y cuando tú miras, por ejemplo, lo que hizo Philip Morris con eso, porque es finalmente la tabacalera que lo vende y por eso la menciona, esto fue publicado por una investigación que hizo la revista Sudestada. Lo presentaron en su asamblea de accionistas. ¿Quién modificó la legislación de tabaco calentado? Uruguay, ¿no? Entonces ahí vemos otra vez el modelo ahora usado, digamos, en sentido inverso, ¿no? Uruguay habilitó, entonces como darle la pauta a otros países y decir, bueno, miren, si este país que fue modelo lo está habilitando, bueno, ¿por qué los demás no transitan el mismo camino, ¿no? Entonces, bueno. Tú decís que Philip Morris puso como ejemplo a Uruguay de utilización de Sí, sí, tabaco sí, calentado. sí, surge de una investigación periodística de una revista que se llama Revista Sudestada, la vamos a mencionar por el tema de que finalmente para mencionar la fuente, pero ahí ellos ponen una imagen de cómo Philip Morris lo presentó en su asamblea anual, creo que es de accionistas, donde muestran, ¿no?, las ganancias que han tenido, los pasos que han dado, claro, porque es un nuevo producto que ellos están promocionando y exponen los 4 o 5 países que en el mundo adoptaron esos cambios y bueno, está la banderita de Uruguay encabezándola. Ujú. Eso, como modelo. O sea, eso ya sucedió hace unos 2 años atrás, pero tiene como cierta lógica similar en cuanto que tampoco, digamos, fue consultado el Ministerio de Salud en su comisión interinstitucional asesora, ¿no? Em, la organización a la que tú perteneces, Mm. ¿tiene previsto hacer alguna acción? Porque hace unos días se manejaba la posibilidad de denunciar a Uruguay ante la Organización Mundial de la Salud, ante la Organización Panamericana de la Salud. ¿Se está estudiando, se está evaluando esa posibilidad? Nosotros como organización no tenemos el mandato de hacer acciones de naturaleza judicial. Lo que tenemos el mandato es de promover la implementación efectiva del convenio marco y para eso lo hacemos a través de proyectos que gestionamos. En este momento no tenemos un proyecto en Uruguay, tuvimos un proyecto en Uruguay como 10 años con el Ministerio de Salud. De hecho, mucha de la evidencia científica que se generó para el empaquetado neutro se hizo a través del proyecto que tuvimos con el Ministerio de Salud. Pero no tenemos el mandato. Lo que sí, eventualmente, que hay otras organizaciones que sí pueden de alguna manera colaborar o cooperar técnicamente para intentar buscar algún tipo de recurso administrativo. Lo que sí podemos hacer eventualmente es gestionar. Estamos viendo si podemos gestionar con la Organización Mundial de la Salud o con la Organización Panamericana de la Salud para saber qué implica esto. Porque, por ejemplo, ahora hace 2 meses, la Organización Panamericana de la Salud lanzó viene a ser una especie así como de reporte regional de control de tabaco en las Américas, donde pone todas las Américas, las 3 Américas, y cómo está el control de tabaco. Y Uruguay está en ese reporte como un país que tiene adoptado el empaquetado neutro. Porque para saber si tenés el empaquetado neutro, lo que tenés que hacer es lo que yo te decía recién, es cotejar qué dice tu ley y reglamento y qué dice el convenio marco y ver si eso coincide. Si coincide, se te eleva el estatus y quedás como un país que cumple con eso. Entonces, claro, ¿esto qué hace? Precedente, si hay algún precedente en el mundo de empaquetado neutro que permita insertar la marca en el filtro o en el interior, yo creo que no, pero en definitiva tampoco conozco todo el mundo porque hay como 35 países con empaquetado neutro, pero sí, digo, por lo pronto, por todo el primer chequeo que hemos hecho, no existe un caso así. Ujú. Em,
Este retroceso Ujú. implica también un cambio cultural de algo que Uruguay había logrado y había sido ejemplo en el mundo. El gobierno insiste que la política no ha sido perforada, pero desde las organizaciones se reitera que la política se perforó en definitiva. Sí, y claro, se perfora porque también, como mencionábamos recién, esto es una disposición que dicen que es de comercio, que es del Ministerio de Industria, pero en definitiva lo que modifica es un decreto reglamentario del Ministerio de Salud. Entonces, eso es lo que uno no llega a entender cómo es la lógica, porque mira, si me permitiste voy a leer un párrafo, por ejemplo, ¿qué país tiene en el mundo empaquetado neutro? El primero fue Australia. Australia, enseguida que lo adopta, fue demandado por la Organización Mundial de Comercio, por países que integran la Organización Mundial de Comercio. ¿Y qué alegaron? Los países esos representaban de alguna manera como reclamos de la industria tabacalera, que el empaquetado neutro aumentaba el comercio ilícito. O sea, ya lo alegaron hace unos años atrás. El caso lo ganó Australia. Similar a lo que pasó con Uruguay, en su caso, que lo ganó, Australia ganó también el reclamo y pudo mantener el empaquetado neutro. Entonces hay un argumento que dice, el empaquetado neutro no aumentó el comercio ilícito de tabaco. Entonces dice aquí, la industria del tabaco sostiene regularmente que el empaquetado neutro aumentará el comercio ilícito de tabaco. El grupo especial encontró que son varios los factores que afectan el comercio ilícito, pero que no están relacionados con el empaquetado y la marca de los productos. En cambio, el panel encontró que la evidencia no establece, ya sea a través de evidencia empírica o argumento descriptivo basado en los impulsores del comercio ilícito, que las medidas de empaquetado neutro hayan dado lugar a un aumento del comercio ilícito de tabaco en Australia. Las industrias como transnacionales o multinacionales muchas veces, o la mayoría de las veces, sostienen los mismos argumentos en todo el mundo. Entonces ya esto del comercio ilícito ya lo dijeron en Australia. Y perdieron el reclamo, o sea, porque es, como yo te decía, no es tan fácil como cambiarle un artículo o dos o los considerandos a un decreto para pensar que con eso vamos a erradicar el comercio ilícito, porque si fuera así, digo, sería digo, empezamos a modificar todos los decretos, o sea, yo creo que lo que existió aquí es una falta de conexión en reconocer a la autoridad de salud como la autoridad rectora en política de control de tabaco, Ujú. mayores consultas de parte de industria, decir, bueno, mira, tengo un reclamo de un sector que dice que este empaquetado está aumentando el comercio ilícito, ¿qué piensas tú como autoridad de salud? Actuemos coordinadamente, porque de repente había que adoptar otra medida de comercio ilícito, pero no modificando el empaquetado neutro. Eso sí, se pudo haber hecho perfectamente. Gustavo Soñora, gracias por la entrevista. Bueno, muchas gracias, Ana. Cualquier cosa a la orden, por acá estamos para responder las dudas que puedan tener.